Bienvenidos a YouLife, el podcast de la universidad que te conecta con las mejores vivencias universitarias. Aquí vamos a compartir historias reales, consejos, entrevistas y todo lo que hace de la vida universitaria una experiencia inolvidable. Prepárate para inspirarte, aprender y disfrutar. YouLife, vivencias universitarias. Aquí se vibra, aquí todo es real, con risas, entrevistas y flow natural. Prepara para aprender y gozar, en Vicu la experiencia es brutal. Sube el volumen, que esto va a empezar, historias que te van a motivar. Hola a todos, nuevamente estamos hoy con una historia más, porque ya hemos hablado en diferentes capítulos anteriores acerca de muchas historias, pero el día de hoy es muy emocionante porque hoy nos acompaña la maestra Gladys Romero, que hoy nos va a estar conversando acerca de ella, sobre su infancia, sobre su historia, quién es usted. Para iniciar me gustaría que nos contara quién es Gladys Romero como persona, cómo creció, cómo ha llegado hasta donde está hoy. Muy bien, muchísimas gracias en primer lugar, ¿verdad? Mi nombre es Gladys Antonia Romero Viechica, una niña 100% costeña, mestiza, de raíces mestizas, pero de verdad comprometido con mi pueblo. Soy una persona que humilde, de familia humilde, sencilla. Que ha crecido ¿verdad? con sudor. He crecido, como dicen, con sudor, unos padres sumamente maravillosos y muy humildes. Ellos de origen chontaleño, sus ancestros, pero ellos ya nacen, sobre todo mi padre nace en Chontales, mi madre ya nace en Bluefield y por eso 1000 digo yo, Porque vino a ser costeña. Luego pues nos crecimos como en aquellos tiempos, con mucha humildad, mucha sencillez, muchas limitaciones. Más difícil de lo que La evidencia total de pueblo, ¿verdad? Pero con una formación y unos padres con esa misma humildad, pero con la fortaleza de crear una familia con valores, de crear unos jóvenes, unos niños con respeto y muy dedicados. Lógicamente con muchas limitaciones económicas y que sobre todo en aquellos tiempos que había limitación para estudiar, que había limitación para trabajo, pero ahí fuimos creciendo. Esta es la parte importante, profe, porque un ejemplo, así como dice usted, antes era muy limitante, pero ahora hay más oportunidades. Pero para usted, ¿cómo ha sido todo este proceso para llegar a ser la licenciada, la docente, la maestra que hoy en día es? Pues le decía, pues con mucho esfuerzo mis padres me dieron los primeros niveles educativos, ¿verdad? Aprobé la primaria, con mucho honor por la dedicación y eso, logré un término de 3 años prácticamente en primarias regulares, aprobar toda la nivel ¿Cómo primario. decidió usted estudiar su licenciatura? Mire, como ese es un proceso. Yo comencé muy jovencita también a ejercer la docencia, siendo docente empírica. Tuve muchas relaciones en mi familia con las hermanas Madre del Divino Pastor y apenas tenía 14 añitos cuando yo, la directora de ese momento, una hermana muy emprendedora y muy querida en Bluefield, hermana Gloria Serna, que en paz descanse, se le ausentó por casualidad una maestra y me dice, Gladys, ¿tú me puedes ayudar? Pero ¿cómo? Yo tengo 14 años, ¿cómo voy? No me hallo. Y entonces 14 años nada más y apenas creo el 3º o 4º año de secundaria. Y no, ven, ayúdame. Y me entré ahí al aula de clase pues a hacer lo que me decía la hermana porque yo era sencilla y llanamente una niña de secundaria. Y ahí apenas. nació el amor. Y allí nació el amor. Inicialmente mi gran ilusión era ser enfermera. Pero, como le digo, por la realidad que teníamos en esos tiempos, en Bluefield no había escuela de enfermería. También he estado muy cercana con toda la parte de los religiosos de la Iglesia Católica. Y ya cuando me bachilleré, saqué mi título de bachiller y contadora en el Instituto Nacional Cristóbal Colón, hoy Carl Rilby, pues logré, ¿verdad? Uno de los hermanos cristianos me dice, Gladys, yo sé que no quieres ser contadora. Yo voy para ellos, tenían instituto en Huaspam, ¿verdad? Instituto 6 de septiembre,
y me dice, ya te puedo conseguir para que estudies enfermería. Solo había en la costa Caribe, en aquel momento, departamento de Celaya, una escuela de enfermería que era en Vilas Cuarmes precisamente. Pero cuando él me llama, yo ya estaba involucrada en la parte de docencia y al final terminé diciendo, pues esto es lo que me gusta. Este es lo que me gusta y ahí me quedé y comencé como docente empírica en el Colegio Madre del Divino Pastor. Yo estuve en ese colegio desde 14 años. Yo estuve en ese colegio, yo fui docente. 34 años estuve en el Colegio Madre del Divino Pastor. Estando ya de docente, siempre siendo docente primaria, porque aquí no había escuela normal. Me ingreso estoy trabajando en la primaria y luego viene todo el proceso revolucionario, me integro al proceso revolucionario y siguiendo, ayudando en lo que se podía de manera clandestina primero y poco a poco. En el 77, 4 de febrero de 1977, se organiza aquí en Bluefield lo que es el sindicato de docentes Anden. Quien trajo siempre la idea de Anden fue hermana Gloria aquí a Bluefield, y un grupo de 8 maestros nos integramos. Haciendo paréntesis, ¿cómo hacía usted para recordar esa fecha? Bueno, verdad es que no sé. Yo no me acuerdo, yo Sí. hice algo ayer, antier, usaba una fecha en específica y a veces me olvida y usted me lo está contando a detalle, mes, día y fecha. Sí, pues ahí está en esa memoria todavía que no se olvida, ¿verdad? Por el momento. Y entramos ese clandestino, formamos Anden y pasamos el proceso de revolución, el momento difícil de los jóvenes, todo escondido, todo clandestino. Me he dispuesto siempre a servir, creo que Dios nos tiene en este plano de vida para poder servir hasta donde más se pueda. Me integro a la Cruz Roja allá. A todo lo que usted sienta que se pueda apoyar. Y allí de la Cruz Roja pues comenzamos a recibir jóvenes que venían heridos, jóvenes que quedaban movilizados en la guerrilla en ese momento. Y ya, viene la revolución, nos entregamos a los procesos y viene la gran jornada que tuvo un impacto mundial de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Durante todo este proceso de estar siendo docente, ¿cuál fue su rama? La que usted dijo, aquí me queda un ejemplo, la historia, matemáticas, lengua y literatura, que usted dijo, esta es mi esencia, este es lo que a mí me gusta de todas las disciplinas que hay. Yo, como le decía, a mí una de las etapas de mi vida magisterial que me marcó mi vida fue la alfabetización. Yo estuve en las montañas durante 9 meses, un lugar totalmente desconocido para Bluefield, solo 8 maestros y maestras fuimos, que es lo que hoy se conoce como municipio de Paiguas. Yo fui coordinadora técnica municipal de la Cruzada Nacional y eso a mí me impactó, la realidad social vivida allí, ese poder enseñar, ese poder dar, eso desprenderte de algo tan esencial desde muy jovencita. Por ejemplo, yo usaba lentes y una señora que me diga, no puedo estudiar porque no veo, póngase estos, y quedarse uno medio ahí, divariando y dar, eso a mí me impactó. Siempre maestra empírica, termina la cruzada, comienza la cruzada en lengua en la costa Caribe, que es otro de los grandes proyectos de educación, y el 8 de octubre de 1980 se abre la escuela normal que hoy lleva su nombre. Tuve la oportunidad, por dicha y gracia de Dios, de ser de las primeras estudiantes de esa normal e inmediatamente entro a la normal. 14 meses intensivos, no había vacación, no había Navidad, no había Viernes Santo, no había... Actualmente, ¿cuántos años lleva usted dando clase? Bueno, no vayan a pensar que soy anciana, pero tengo 57 años de ser docente, 57 años. Yo inicié de 14 añitos, sí. Y ya en el 80 me integré todo ese tiempo de maestra empírica. Cuando ya entra la normal, viene la normal, yo me integro, soy de la primera promoción y entonces ya soy maestra de educación fundamental, maestra de educación primaria. Y luego en el 84 viene la UNAM Managua ofreciendo un curso, una carrera
de profesionalización para maestros, para secundaria, porque realmente no había la oportunidad para los maestros, no se había dado de ser maestros graduados y la mínima cantidad de estudiantes podían viajar al Pacífico a estudiar por recursos económicos, pues. Y viene la UNAM y nos ofrece un programa que se llama, que le denominan PRUEDI, Educación a Distancia. Entramos 110 maestros, maestras entre el norte y el sur, y están las carreras de ciencias de la educación, está inglés, bueno, en Bluefield dejan inglés, lengua, ciencias sociales, y las otras pasan al norte. Profe, ya incluyéndonos en la parte personal, durante toda esta trayectoria y esta agenda en que le dio el espacio del amor. Ah, sí. ¿Cómo fue esta parte, ya entrándonos en la parte del amor? ¿Cómo se enamoró, vivió, tuvo hijos? Sí, pues yo cuando me fui a la cruzada, habíamos, como le decía, un grupo de jóvenes que andábamos en el movimiento ahí de la revolución, ¿verdad? Y ahí estaba la persona, ¿verdad? De tal manera que cuando yo me voy a la Cruzada Nacional de Alfabetización, y a él se queda aquí, ese era mi novio, que igual él se desapareció un tiempo porque él se integró a la guerrilla. Y una ocasión que hubo un combate aquí en la Guinea, él participó del combate, pero se había desaparecido. Él estuvo como 9 meses que no nos comunicábamos porque él andaba en la guerrilla. Y cuando viene que ya pasó la guerrilla, viene, él regresa, pero bueno, y ahora me voy en la alfabetización. Y me fui, él se quedó, tardé mucho tiempo porque como entró como capacitadora, Y aún así luego estaban como dentro de la asesora. relación. Sí, sin comunicación, pero sabíamos que yo andaba por allá y él aquí, pero que éramos novios. Eran novios y no se hablaba. Hablábamos de la novia cómo, entonces, pero éramos novios. Y sí, y resulta que él, pues, ya cuando era septiembre, iba en 3 de febrero, ya era septiembre, un día él decide, pues voy a buscar qué pasó, porque ya todo el mundo se había movilizado, pero como yo era asesora pedagógica, yo tenía que entregar el informe. Y cuando regresé, ya casi a finales de septiembre, pues él me estaba esperando. Nos casamos en el 81, terminó la cruzada, nos casamos en el 81, tuvimos 2 hijos, que hoy orgullosamente tengo mis 2 hijos grandes, hombres, grandes profesionales, grandes padres. El mayor vive su mayor parte del tiempo vive en Bonanza y tengo el menor que vive aquí, ¿verdad? El mayor se llama Justo Díaz Granja, él tiene 3 hijos. Su hija mayor se ha quedado conmigo, precisamente la niña acaba de terminar el bachillerato. Entonces, durante toda esta agenda, en esta ruta de todo lo revolucionario, usted también encontró el amor. Sí. Qué bonito, porque hoy en día 2 semanas no se pueden hablar y ya cada quien ya dice estoy soltero y estoy soltera, pero pasar todo ese tiempo sin comunicación, sin saber si está vivo, si está muerto, si sigue en pie, Claro. y mantenerse en la línea. Sí, estuvimos y luego él se integra a la milicia popular y tenía que andar en movilizaciones y había que llevar comida. Era su novio. Era mi novio. Él era su Sí. Sí, pero lamentablemente pues también me recedió la ruptura. Una vez que tuvimos hijos nos separamos. Yo estuve, se sepa, sí. Estuvimos solamente, después de tanto tiempo, estuvimos un poco tiempo juntos, mis 2 hijos. Yo me quedé criando a mis hijos y él pues también se fue por otro lado. Pero yo crié a mis hijos sola, ¿verdad? Sola, yo me quedé sola. A mis hijos, sí. Mis hijos, los 2 estudiaron, gracias a Dios, los 2 son ingenieros. Tengo un ingeniero mecánico que vive en Bonanza y un ingeniero químico que vive aquí en T. orgullo como Sí, y orgullosamente sola y profesionales, buscaron con toda esta ruta, porque esto es ajetreado, se le dice, este es un arduo labor y a la vez ser madre. todo el día, todo ser madre, responder a cada cosa, estar a la vez en 3 lugares, docente en la secundaria, después ya cuando me graduó con este programa ProEdi, entro a VICU a ser docente, entro a Huracán a ser docente, pero siempre como docente en la secundaria, como directora, después directora en varios lugares, ¿verdad? ¿Cuáles colegios fui? Saliendo igualmente, otra vez, de nuevo, saliendo del tema, dicen los jóvenes siempre, que siempre nosotros como jóvenes y estamos dentro de la sección, siempre decimos, el profesor o la profesora tiene su favorito. A mí me gustaría saber, en su opinión, como docente, ¿qué cree eso? Si ha llegado en ese momento de que
en sí, en realidad, los docentes tienen a un estudiante favorito o no. Particularmente, en lo que a mí responde, no. Eso es como que me dijeran que tengo un hijo favorito. No. Los estudiantes se convierten en nuestra gran familia, con toda la dedicación, con todo el amor, pero con toda la responsabilidad de fortalecer sus aprendizajes y ayudarlos a ser personas. De tal manera, yo tengo mi fama, no sé si ustedes no la han escuchado, por ahí yo tengo una fama de ser una persona muy recta y sí lo soy. Pero no sé si Cuando yo la vi, cuando me dijeron que era con usted que iba a compartir, yo me quedé como, ella. Porque, porque yo sí tengo eso de que ella es bien estricta, ella es bien recta, ella es bien pareja. Y yo, ¿cómo yo voy a formar una conversación? Digo yo. Pero hoy a mí, se lo digo con toda la sinceridad del mundo, a mí hasta me emociona. Yo entro Porque usted sabe lo que yo forma. llego a un hospital y están exalumnos míos, profesora, ¿en qué le podemos ayudar? Yo llego a cualquier lugar así de que tenga que ver con un servicio, abogado, por ejemplo, y de pronto te sale uno, profe, hola, qué gusto, qué verla, ¿en qué le ayudamos? Se ha ganado Y el entonces corazón ese de cada uno de sus encontrarme, estudiantes. por ejemplo, abordar un vehículo, un taxi, y que alguien me, hola maestra, ¿se acuerda de mí? Y gente que te diga, gracias a usted, pues yo parte de lo que soy se lo debo. Entonces, el maestro, jóvenes, no ganamos el cariño de todito porque como dice el refrán nicaragüense, no todos somos moneda de oro y hoy por hoy la tarea educativa es muy Y difícil. eso le iba a decir ahorita, hablando de la tarea educativa. ¿Usted cuáles considera usted que han sido los cambios drásticos que ha estado desde antes que usted estaba estudiando a hoy en día la educación? Hay cambios muy fuertes. Porque hoy en día es más, tenemos gracias a Dios, tenemos más derechos, no, ya no tenemos muchas limitantes, porque dice el dicho, el que hoy en día no quiere estudiar es porque no quiere. Hay muchos factores. Lógicamente que las sociedades son dinámicas, las sociedades son estáticas, no son estáticas, y no podemos nosotros decir, bueno, cuando yo era. Ese es pasado y esa es una generación. Sin embargo, los cambios han sido tan fuertes, ¿verdad? Porque hubo la alfabetización global, pero era español. Y en los pueblos originarios, no, mijito, había gente que no hablaba del todo y se les alfabetizó. El otro gran logro que tiene desde la educación, de su periodo, es lo del SEAR, el Sistema Educativo Autonómico Regional, donde las escuelas, por ejemplo, en la normal, estaba el estudiante que entra con sexto grado aprobado, que es el plan regional, y el plan nacional, que es tercer año o bachilleres. Y en el plan regional, su título en aquel momento, creo que a partir de este año va a cambiar porque el nivel subió de la normal, eh, es maestro de educación bilingüe, ¿verdad? Y luego las escuelas, por ejemplo, bilingüe, se enseña su primera lengua materna, no originaria, materna. Por ejemplo, donde hay criol, su lengua materna es el criol, la primera, la L1 que se llama, o sea, la primera de la enseñanza de lengua es el criol y el español. Donde es zona mígita es el mígito, y así sucesivamente. Eso ha sido un cambio. Eso ha sido un cambio fuerte y se ha tratado de revitalizar algunas lenguas como es el ulua, hubieron proyectos, garífuna, que es lo que considero yo, tal vez estoy equivocada, pero que es la lengua más revitalizada que hay. Ellos hablan, ellos cantan el himno nacional y todo en su lengua. E inclusive en Ulua han habido algunos jóvenes que hasta han participado en programas nacionales haciendo traducciones del gran poeta Rubén Darío, la han pasado a la lengua Ulua. Entonces eso es una ganancia. Y luego los espacios. Y algo que no se puede olvidar es que hay una orientación generalizada. Todas las escuelas deben de tener el tema de la inclusión, y la inclusión no es solo por discapacidad o por condición física, sino el hecho de atender particularmente.
la influencia de la globalización, creo yo, que se ha cambiado toda una estructura y a veces, no, yo no digo se pierde, porque los valores no se pierden, los valores ahí están. Se ha dejado de practicar la práctica de valores y el ajetreo mismo del día a día, que hoy es más fuerte, hay más oportunidades, pero en la medida que tenés oportunidades te vas creando necesidades y vas respondiendo a esas necesidades, entonces los compromisos son mayores. Y si hay una manera de poder hoy por hoy entretener al niño, porque no lo puedo atender, pero con esto se detiene, pero ahí dejas entonces de atender un sinnúmero de asuntos. Y la base, jóvenes, de toda sociedad es la familia. Y se ha perdido un poco, o se ha dejado de practicar, es la palabra considero más correcta, de una verdadera valorización a lo que es la educación formal. A lo que es la educación formal. A la escuela no se viene a jugar, a la universidad no se viene a pasar tiempo, se viene a trabajar. Y se viene a formar para. Ahora, los maestros no somos seres perfectos porque perfecto solo Dios. Tenemos muchas debilidades. A veces yo me encuentro por mi forma de ser, que yo no sé qué me ven las muchachas sobre todo, de pronto me dicen, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Y yo les respondo, regañona, ¿verdad? Y ella se pone a reír. No, porque uno debe de autovalorarse. Pero si uno en este momento no es firme con los muchachos, entonces al final los muchachos terminan diciéndote, bueno, es que nada aprendí con fulano, con sultano. Pero además esa es tu misión, ayudar que esta juventud se fortalezca en su formación integral para tener una mejor sociedad. Yo creo que esa es la tarea que tenemos que tener todos. Pero ahí contribuye la familia, fundamentalmente la sociedad misma, las autoridades. Esta es una acción de todos y todas. Todo eso que a veces muchos padres dicen, no, que en la escuela se le enseñe. No. Y todo que en la escuela se le enseñe. La escuela enseña habilidades y destrezas desde los conocimientos, desde los conceptos, hacer matemáticas, hacer ciencias, hacer sociales. Pero los valores, el respeto, el cariño, el amor, el servicio, la responsabilidad, eso se enseña en la familia. La responsabilidad, la entrega, los esfuerzos es de familia. Profe, usted es una mujer de admirar. Gracias. Porque yo solo escuchando su historia a mí me conmueve porque yo digo, qué fuerte como hay mujeres luchadoras, porque usted es una mujer luchadora. Pero también soy consciente de que todo este proceso no ha llegado a un momento donde usted dijo, me voy a dar un espacio, siento que no puedo más. Cuando estaba con la tarea de sus hijos, cuando estaba presionada con tantos proyectos de usted misma, porque hasta donde está usted, y es muy fácil como nosotras como jóvenes decir, quiero llegar a ser como usted. Pero solo usted sabe todo lo que hay por detrás de usted. Yo a veces les digo a los jóvenes, mire, yo no voy a ser yoísta, pero ustedes creen que es difícil el que se pone a estudiar en estos tiempos, y antes, no solo hoy, antes, hacíamos del día 36 horas. 36 horas. Que yo tengo un niño, yo tuve dos, uno asmático que lo tenía que mecer en una butaca hasta las 2, 3 de la mañana, ponerme a terminar mis planes, acostarme una hora y levantarme a las 5, dejarlos preparados, irme a las 6 al trabajo y regresar a las 7 de la noche. Es fuerte. Caminar de aquí a Huracán, por ejemplo, cuando no había calle, porque en lugar de gastar en carro, que era difícil que subieran, tener que buscar cómo garantizar la alimentación de esos niños que están en la casa, o ese material y esto. Entonces yo creo que es muy fuerte y los tiempos son difíciles. Según la complejidad de los tiempos, está en dependencia de esa dinámica social que se tenga. Hoy la dinámica social nos exige más. Nuestro país, nuestro pueblo, nuestra región nos exige más. Entonces hay que responder a esa demanda. Hay esfuerzos globales. Y no olvidar principios, y no olvidar valores. Profe, yo admiro de usted algo que yo admiro mucho, es su conocimiento de la historia. Porque antes que iniciáramos este podcast, estábamos hablando de las historias que hay, historias de Nicaragua, y eso es impactante porque hoy en día eso se ha perdido. Cuesta encontrar a un joven que le guste leer, a un joven que le interese la historia. ¿Cómo usted ha mantenido esa raíz dentro de usted? Primero por eso, porque me gusta, eso es algo particular en cada persona. Y luego por la misma responsabilidad.
Mira, cada curso académico que uno tiene, y sobre todo hablando a nivel de universidad, cada semestre o cada trimestre que te den una clase, tenés la misma asignatura, pero no tenés a los mismos estudiantes. Entonces, cada vez que vas a encontrarte con un estudiante, diario tenés que prepararte, diario tenés que leer y apropiarte de esos conocimientos. Porque no se trata de venir, oye, ahí está el PowerPoint, ahí están las pantallas y todo lo demás. Ahí está, solo lea. Pero no es solo lean, es poder entender y decirle, buscan este trabajo, y yo les digo, a los muchachos les digo, y pueden preguntarlo, muchachos, auxílense de la inteligencia artificial, pero no me lo copien todo igual. Muchachos, miren, vaya, yo bajo videos de YouTube, analicen ese video. Sin embargo, tenés que prepararte, pero si vos vas a ver el video, si se lo voy a mandar al estudiante, también lo voy a ver yo. Si voy a hacer una pregunta, posiblemente que ellos le puedan hacer a la inteligencia artificial, también se la tengo que hacer yo. ¿Entiendes? Y ese interés, y a mí la historia me encanta, me fascina, igualmente la geografía, porque como yo le decía al joven que me preguntaban inicialmente, yo tuve la suerte, pero sobre todo la bendición de Dios, aún con toda esa historia un poco compleja, de haber estudiado, pues logré de verdad terminar una carrera, además del magisterio, en la línea del magisterio, logré terminar mi carrera de Ciencias Sociales con mención en Geografía, logré sacar una carrera de Psicopedagogía, logré hacer una maestría en pedagogía con mención en docencia universitaria. He tenido muchas oportunidades de capacitación de diplomados en todas las áreas de la historia, historia de América, historia de Nicaragua, historia de la costa caribe de Nicaragua. He tenido la oportunidad de hacer muchos diplomados en metodología de la investigación. Y así pues, oportunidades con organismos no gubernamentales en aquel momento, servicio de campo, y eso ha ayudado a que uno tenga que ir adquiriendo los conocimientos. Es digno de admirar porque hoy en día con costo logramos terminar la licenciatura. Con costo y así, como dicen en el léxico nicaragüense, a la remolca. A la remolca logramos terminar toda esta parte universitaria. Pero usted no solo se quedó con su título, sino que surgió. Pero me gustaría que nos contara o nos dijera a todos los que nos están observando un poquito de las historias que usted conoce, que platiquemos para intrigarnos, para conocer más de historia. Sí, miren, en términos de historia, uno debe de partir de sus raíces. Uno de los primeros intereses ha sido conocer mi territorio, conocer mi costa caribe nicaragüense. Y como les dije al inicio, si hay un proceso en mi vida profesional, social, cristiana, que me ha impactado, ha sido la Cruzada Nacional de Alfabetización. Pero igual trabajé muchísimo con la Iglesia Católica. Cuando el huracán Joan, por ejemplo, aquí a través de la Iglesia Católica se hizo un servicio humanitario, y eso requirió de mí ir a las comunidades. Yo conozco prácticamente, en aquellos momentos, ayer conversaba con alguien y le decía, oye, es bonito ir a la Aurora, por ejemplo, que es de lo más cercano que tenemos. Oye, es bonito, agarras un carro y te va a pagar no sé cuánto, 200, 300, 400 cosas te da. Antes, para ir a la Aurora, San Pancho, agarramos un barquito, 14 horas, donde iba la gallinita, el chanchito, el maíz y todo, y había una parte del río en tiempos de verano que se secaba, y las personas nos teníamos que salir al río para que con una vara que ellos llaman palanca pudieran llevar, alar el botecito, y después nosotros 14 horas, pero igual en invierno, que te agarre una tormenta de Padre, Señor mío, en plena bahía, pues. Y eso fue llevando al estudio. En términos de geografía en la costa caribe, pues hemos hecho estudios alrededor desde los primeros poblamientos de la costa caribe. El reconocimiento y el valor que puede tener el que hoy seamos un pueblo intercultural, y que hoy lo recoge muchas de las políticas de nuestro gobierno de unidad y reconciliación, sobre todo en las políticas educativas tiene que ver. Por ejemplo, tenemos ahorita la nueva estrategia, ¿verdad?, de bendiciones y en victorias de 2024-2026, donde uno de los ejes de esos 16 ejes, uno es la interculturalidad. Entonces, a partir del 1502, aquel 12 de septiembre,
Fíjese que llega Cristóbal, el primer europeo y hay tantos factores de ese tema y tantas a veces contradicciones alrededor de ellos. Sin embargo, la historia y la historia no la podemos borrar. El primer europeo que llega, no es que haya sido el primer habitante, el primer europeo llega precisamente a la costa caribe nicaragüense. 29 días, pasa Cristóbal Colón aproximadamente en la bahía de Bluefield, entra a la bahía de Bluefield, sale por el río Punta Gorda, pasa por la isla del Maíz y todo lo demás. Y eso te lleva un tiempo, el intento de los españoles de colonizar, pero una resistencia de esos pueblos aborígenes que teníamos, enormes, que no les dejaron entrar. Hay muchos que te dicen de que no se apoderaron por el clima, por el tipo de relieve que hay, cierto, pues, pero no fue lo único, es la resistencia indígena, ¿verdad? Habían dos territorios que en aquel momento no se sabía exactamente cuál era cuál, uno la Togugalpa y el otro la Tuzgalpa, que era al final por las riquezas que tiene la costa caribe se considera que la Togugalpa era Honduras y nuestro territorio es la Tegucigalpa. Los españoles en aquel momento le llamaron la Veragua, que era desde Honduras hasta llegar al Golfo de Darién en Panamá, etcétera. Y luego toda la vivencia de la reincorporación. Profe, antes que termine este podcast, Sí. usted me va a dar ese tip y ese consejo para yo tener esa capacidad de poder retener, de poder mantener muchos datos de la historia. Porque se supone que yo como joven debería permanecer y mantener mis raíces. Pero yo actualmente yo no conozco así a ciencia cierta a todo lo que usted me está enseñando. Así que me gustaría que nos diera el consejo para mí y todos los que nos están viendo, porque necesitamos ese tip de cómo usted ha mantenido esa capacidad de retener todo. Pues esa capacidad no es mía, creo que es de Dios, ¿verdad? Que me ha puesto la capacidad y me ha regalado la capacidad de retención. Pero se requiere jóvenes, mucho estudio, mucha dedicación, mucho. Si de pronto sí hay que divertirse, si de pronto lo que le gusta hoy ver todo lo que son esos TikTok que se les llama, yo ni el nombre puedo pronunciar a veces. Y eso es bueno, el YouTube yo también, me gusta la música, me gusta ver todo eso, pero también leer. También ver, por ejemplo, ahorita, si ustedes entran a una página de antropología de Nicaragua, hay una página ahí donde habla de toda la arqueología que ha venido, la antropología de Nicaragua, ahí te sale todos los últimos descubrimientos, hay un libro. Parte de lo que uno tiene que dejar hoy, no se usan mucho los libros, pero parte de lo poco o lo mucho que pueda adquirir como recurso económico en términos de salario, uno debe dejar algo para comprar algún librito, una entrevista, antes eran las enciclopedias, y ahí pues uno va, y lógicamente después de en Vicu aproximadamente 34 años cumplí este año, pues salían 31 o 30 años de estar en Vicu como docente horario. Otros tantos estuve en Huracán, fui directora de la escuela normal, entonces había que prepararse en términos de docencia y porque tanto a los estudiantes, cuando uno tiene un cargo de dirección, tiene que manejar, pues tanto para los estudiantes como para ese personal que está bajo tu dirección. He estado por mucho tiempo, hasta el año pasado, hasta finales de diciembre, fui asesora pedagógica en el Colegio San José. Entonces ahí se aprendieron nuevas estrategias, las mentorías, los procesos de acompañamiento y tenés que ir a un aula de clase, entonces hay que educarse y porque bueno, voy a ver a un docente de sociales, pero entonces yo le tengo que decir, mira, en esto tenemos que mejorar. Entonces esa es la lucha. Sí. Esta es la parte donde yo digo que para ser docente uno tiene que tener la pasión. No es solo decir ser docente porque bueno, es lo único que me quedó, voy a estudiar solo soy profesor y ya. No, sino que tener ese amor para enseñar. Mire, ese es un tema que, bueno, no lo he tocado, pero yo digo, no creo en la reencarnación porque yo creo en Dios. Si yo, volviese a nacer, hay 5 cosas, la quinta no se las voy a decir en público, pero hay 4 casos que sí yo volvería a ser. Ser mujer, orgullosamente mujer. Ser maestra,
aunque no hay una cuenta bancaria. Tener los mismos hijos que tengo igualititos, ¿verdad? Y lógicamente pertenecer a la religión que pertenezco, a la creencia en Dios desde mi religión y desde mi filosofía e ideología política, no lo cambiaría. Tengo una secta, pero pues esa no la voy a decir en público. Pero entre ellos, el ser maestra. No, a mí hay gente que me pregunta, ¿cómo tantos años has sido maestra? Yo tengo una sobrina, pero ¿cómo? Tengo 5 nietos, por la gracia de Dios. 4 niñas y un niño. Y yo, ¿vas a estudiar magisterio, amor? No, ahorita. Y vos sí vas a estudiar, ¿verdad, magisterio? No, abuelita, no quiero ser maestra. Quiero ser ingeniera, quiero ser abogado, quiero ser doctor. Todos quieren ser menos maestros. ¿Pero por qué? Una chiquita que solo tiene 3 años. Pero amor, que vos sí vas a ser maestra. Creo que voy a ser doctora. Y entonces, pero es que para ser maestro, jóvenes, te tiene que nacer. Yo no inicio una aula de clase directamente a un contenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, jóvenes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y eso, mire, estas son las normativas, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a trabajar de esta manera. Sí vamos a usar su móvil como herramienta didáctica, pero en este momento no. Y ahí es la autoridad. Yo creo de que la autoridad es básica, no la falta de respeto. Una cosa es autoridad en el aula de clase y otra cosa es falta de respeto. Pero la tenés que tener. Y ese tú a tú, pero ser la consejera, pero ser y de pronto alguien pues se te acerca, te pregunta. Yo creo que no hay tiempo, es una experiencia muy bonita que yo la viví hace 2 años aquí en Visco. Si ustedes me digan, yo entro a una aula de clase que no les voy a decir, y hay una niña sumamente inquieta. Estoy hablando de una carrera en 2.º año. Y yo entro y esta muchacha no se queda quieta y esta muchacha para acá. Un día yo, fulana, sentate. A ver, ponga atención, está en la exposición, ponga atención, saque cuaderno, toma apunte. Y resulta que un día, yo siempre lo pongo en ese semicírculo, ¿verdad? Porque esa relación horizontal entre docentes y estudiantes. Y de pronto yo me pongo, y ella se llega a sentar. Pero yo ando con un poco de gripa. Y ella se llega a sentar, agarra su silla, la más necia, era que yo estaba a punto de decir retirada. Y ya, pero se sienta juntito de mí. Yo todavía me muevo un poquito. No querés, por criol, no querés que te acerques a ti. No, yo tengo gripa. Y entonces me dice, pero no me importa, aquí me voy a quedar. Quédate pues, pero toma nota, saca el cuaderno, toma nota. Y de pronto esa muchachita, yo estoy atenta a lo que están exponiendo, y de pronto esa muchachita se recuesta en mi hombro. Wow, digo yo, porque es que en la universidad un estudiante se te acerca y se te ponga así. Y entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Tenés sueño? No. ¿Cuánto te quiero? Me dice. Le digo, platicamos después, atendamos la clase. Y después la esperé allí y se quedó platicando un solo llanto la niña. Yo estoy solita aquí. Mis padres no son de aquí, de fuera de comunidades. Y yo he encontrado en vos, porque los criollos generalmente sí nos hablan, ¿verdad? No nos tratan de usted. Yo he encontrado en ti a esa mamá que en este momento yo necesito. Eso para mí fue un boom. Una experiencia única. Y les estoy hablando del año pasado, desde hace 2 años. No les estoy hablando de ese 20 años que ya no sabía cuántos se acercaban. Y es una experiencia única. Entonces, ese es un mayor compromiso para ser maestra. A partir de ahí yo conversaba con esa niña. Esa niña me pude encontrar, puedo yo no verla. Creo que ahorita va para 4º o 5º año debe de ir. Usted como docente que ha visto los cambios de antes, de hoy en día, usted cómo hoy en día, una pregunta de hoy en día, ¿usted cómo valora la educación en Nicaragua? Mire, Nicaragua ha dado muchos pasos y grandiosos en la educación. Grandioso. Estas oportunidades de ir a una educación terciaria sin que tengas que pagar, no digamos que no tenga gasto, siempre hay gasto, pero que lo básico esté garantizado, eso no se da en cualquier país del mundo. Hay capacitaciones, hay preparaciones a docentes. Sí considero que nos hace falta, estamos en ese proceso, pero nos hace falta de parte de todos los sectores. Tal vez hay tantas tareas que a veces se nos retrasa un poco la parte, hay sobrecarga y a veces se nos recarga y dejamos a un ladito la parte pedagógica docente. Entonces hay que volver como al camino, que esta es mi principal tarea, la docencia. Entonces, desde la familia, la responsabilidad no es de la escuela,
la responsabilidad de la familia. Y de los jóvenes, valorizar este esfuerzo de todos los nicaragüenses, partiendo del gran esfuerzo que están haciendo nuestras máximas autoridades, nuestro gobierno de unidad y reconciliación. Esa posibilidad no se tiene en ninguna parte del mundo. Yo les digo la experiencia cuando estuvimos aquí de hace algunos años y que en ese momento se pagaba, de la rectora de la Universidad de San Andrés, cuando estamos en la mesa, porque también me correspondió sentarme en la mesa donde estaba ella a la hora del almuerzo trabajo, y nos está preguntando los que estamos ahí, ¿cómo están los costos académicos? Entonces, en ese momento andaba aquí como los que pagaban como $30 el semestre, y ella se queda, wow, $30 americanos, aproximadamente, porque ya le hicimos cuenta, en eso salía como eso. ¿Sabe cuánto le cuesta un año académico en San Andrés a un estudiante? $6,000. Y ese momento que sí se pagaba algo, aquellos 200 gordos, aquello que se pagaba. Y ahora que no se paga nada. Pero siento, y soy muy nicaragüense, y como me gusta también la parte folclórica, porque también soy docente de folclore, no de danza, sino de la asignatura como tal, hay mucho dicho nicaragüense. De lo que nos cuesta, lo que no nos cuesta, lo hacemos fiesta. Siento que muchos jóvenes no están valorando este gran esfuerzo y creen que vienen a la universidad a pasarla bien, a ponerse los audífonos, a estar con el móvil, y eso no es. Y ahí es donde nos perdemos a veces los docentes, porque mira, una cosa, vuelvo y repito, una cosa es faltar el respeto a la persona y respetarla, quitarle sus derechos, y otra cosa es dirigir con autoridad. El maestro en el aula tiene autoridad. Autoridad para que trabajemos juntos, autoridad para responderle, autoridad con conocimiento, autoridad para estimarle, para tratar 4 aspectos fundamentales que no deben de faltar en un aula de clase y funcionan. 1, hacer un primer eje, eso, concepto, si ustedes quieren, que es lo que se llama la parte de conocimiento y socioemocional. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Y fulanito no me sabe qué les pasó. Es la parte emocional, el contacto. Retroalimentar la clase del día anterior. Luego, las rutinas. ¿Qué es la rutina? Bueno, y recuerden, sentemos bien, organicemos, que en el aula no haya basura, recuerden la importancia del cuidado al medio ambiente, una dinámica si es posible, y recuerden que van a participar, hay que levantar la mano, poner atención. Esas son las rutinas. La otra es el pensamiento reflexivo. Este es el contenido de reflexionemos. Y es la conversación, la reflexión y el análisis con juicio crítico. Y la tercera y otro concepto que no se puede perder en una aula de clase es la relación, el conectar eso que estás enseñando en el aula con lo que te dice la teoría. Pero más eso que te enseña, que es la teoría, con tu vida, ¿para qué te va a servir en la vida? ¿Entiendes? ¿Para qué te funciona? ¿Cómo lo ves? ¿Para qué te interesa estudiar la superficie territorial de Nicaragua? Entonces, ¿para qué te sirve conocer la historia? ¿Para qué imparto una clase ahorita que se llama Género y Poder? ¿Qué importancia tiene en la familia que el hombre, que no haya violencia intrafamiliar? Que el hombre asuma tareas de la casa y que la mujer también pueda ser proveedora. Para la vida. Así es, profe, pero ahora es muy emocionante conocer todo esto, pero ahora tenemos otro factor que se nos ha incluido a la educación y es la parte de la IA. ¿Cuáles han sido los desafíos que han tenido los docentes o usted como docente a la integración de la IA? Mire, particularmente uno tiene que reconocer, yo no manejo mucho así en gran medida la tecnología, manejo lo necesario para, sí, a veces inclusive me sirve como para esa, usted me preguntaba, el adquirir o actualizar conocimiento, ¿verdad? A lo mejor para ver los procesos de una planificación o el concepto que hay alrededor de tal cosa. Por ejemplo, yo un día de esto estuve en la IA y estaba preguntando qué opinión tiene alrededor, por ejemplo, de los procesos que se están viviendo en Venezuela. ¿Verdad? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Pero como docente, eso me sirve a mí, ¿verdad? Porque tengo los elementos de una coyuntura que hay que tratarla en una aula de clase. Y estaré a la expectativa de cualquier pregunta, aún fuera de tu temática, que el estudiante te pueda hacer. Pero igualmente ya les decía, los muchachos yo les dejo un trabajo, qué sé yo, me van a hacer un debate sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Y hoy en día los jóvenes de un solo son Yo se les recomiendo. Pueden auxiliarse de inteligencia artificial, pueden buscar un documental, pueden buscar, y búsquenlo, pero necesito al final de su trabajo sus propias conclusiones. Entonces usted ha combinado, He usted como combinado, claro que docente sí. ha combinado la IA, porque hoy en día los jóvenes esto ha llegado como a hacerles un poco más de rápido el trabajo. Pero uno se da cuenta si el trabajo solamente es copiar y pegar. Aquí ¿verdad? quería llegar yo. Uno eso no lo sabe. Uno como docente, usted logra verificar esto no es de mi estudiante. Sí, uno lo sabe, pero además ustedes saben que hay hasta Ya hay una aplicación, ¿verdad? Hay una que yo, por ejemplo, también soy tutora en monografías y vengo a veces, a veces soy jurado y uno se da cuenta inmediatamente si ese trabajo es del estudiante. Yo hay estudiantes que he tenido, mire, trabaje usted, porque este trabajo no es suyo, aún en el aula de clase, este trabajo no es suyo. Le voy a dar la oportunidad que me lo entregue tal día, porque este trabajo usted sabe que no es suyo. Entonces ahí ha sido como un factor un poco complicado, porque hay muchos estudiantes que esto como que no les interesa, solo todo lo hacen con ahí. Claro, ¿verdad? Pero también volvemos al mismo tema. También el maestro, por eso es la lucha de la actualización del docente. Aunque pues yo por tiempos a veces no vengo a muchos talleres, no estoy de estar en muchos talleres así, tampoco es que yo me voy por la tecnología, ¿verdad? Lo básico me acuerdo que una vez me dijeron, ¿cómo hiciste allá cuando comenzamos a usar los PowerPoint? Y alguien decía, porque yo tenía en la otra universidad una sobrina que era autoridad, porque ella jamás a mí alguien me enseñó cómo poner un data show. Nunca. Pero yo, ¿cómo será esto? Y llamaba a mis estudiantes que había tenido en ciencia administrativa cuando estaba en el aula. A ver, póngame el data show. Pero un día, no puede ser. Y yo me puse a entrar. Nadie, siempre hay alguien que decimos otro chisme. Claro, como es su sobrina, le enseña, porque no es cierto. Nunca alguien así específicamente. Pero no puedo estar dependiendo de los demás. Entonces, en este sentido de la IA, pues lo que necesite, y sí le digo a los muchachos, pero no se da cuenta. Uno se da cuenta cuando hay trabajos que son de ellos. Ahora, no es malo. Yo no estoy diciendo que es malo. Yo lo que estoy diciendo es que debería hacer la reflexión y sacar tus propios aprendizajes, que es lo que te va a dejar para la vida. Porque no nos podemos como que poner en contra, porque al final siempre le van a seguir. Siempre, y además hoy ya está orientada como una herramienta, y es más, ya está en la nueva estrategia educativa ya está una herramienta. Entonces, en la secundaria yo le digo, no se peleen por el teléfono con los muchachos. Solamente mantengan la orientación firme. Combinarlo. En este momento no. Vamos a trabajar. Entonces ponerlos a trabajar. A ver cuántos andan en su móvil, cuántos tienen internet en su móvil. Entonces ustedes, ¿cuántos? Levanten la mano. Ok, vamos a trabajar. Estas 2, 3 preguntitas. Miren el mapa tal, mírenlo ahí, miren y a eso les va ayudando, y entonces ya te hace. Es establecer los puntos medios. Y el punto medio se necesita con la modalidad que sea, se necesitan los puntos medios, ¿verdad? Por ejemplo, yo dejo un trabajo, ellos me lo mandan y no, impriman, mándelo por el WhatsApp, mándelo. Me acuerdo que para el COVID se usó mucho Classroom, por ejemplo. Ok, Classroom, vamos. Pero hay un momentito en que nos vamos a encontrar, entonces ahora yo retroalimentémonos, preguntémonos y todo eso. Yo soy muy dada a hoy por hoy de aquellos exámenes, aquellas evaluaciones, que hoy no somos exámenes de 20, 30 preguntas, no. El última parcial, les digo a los muchachos, va a ser con este y este tema, y me van a grabar un video. Hacen el video, participan todos, me presentan, y luego aquí vamos a estar en el aula, presentan su video y la clase se pregunta. Y esa dinámica eso es muy importante, porque le permite al estudiante, además de poder expresar todo lo aprendido, la capacidad de pensar, porque no es lo mismo llegar y solo quedarse 2, 3 días memorizándote para el examen, que solo te va a quedar para el examen, porque después del examen se te olvida, a grabar un video y expresar todo. Está bonita esa dinámica. Y usted hoy en día como docente, ¿qué consejo usted le puede dar a otros docentes acerca de esta dinámica que hay en las aulas de clase? Las estrategias son las estrategias pedagógicas. Las estrategias están dadas. Los maestros tienen hoy más que nunca cualquier cantidad de capacitación, solo que lo lleven a la práctica en la medida de lo posible. Que lo hagan práctica, que no se quede con el conocimiento adquirido, porque también se olvida.
también se olvida y pasa. Que no, porque a veces, no digo que siempre, pero a veces recibimos la capacitación, recibimos el taller, pero volvemos a la rutina en el aula de clase. Entonces, tomar la experiencia. Y yo les puedo decir que funciona. Fíjense que yo hace 2 domingos concluí un curso y los chavos los trajeron hasta brochure. Trajeron. Hubo un grupo por su condición laboral de la institución donde sí les permitieron hacer un video y todo, y después no lo pudieron presentar. Pero eso es interesante. Yo les digo a los maestros que sí funciona y se les dé oportunidad a los estudiantes. Que se les dé, siempre he tenido la lucha con los maestros que he estado ayudándoles un poco en el acompañamiento. Olviden aquellas aulas ya de fila. Siéntense en semicírculo, hagan semicírculo, esa relación horizontal. Eso le iba a decir ahorita porque yo recuerdo que yo un día, ahorita ya cayendo, yo recuerdo que yo pasé un día y usted estaba dando clase y justamente eso, sus sillas no son, sí, son como mesas redondas y yo me quedé como viendo eso porque hoy en día cuesta ver eso. Generalmente siempre a lo normal, que son las 4 filas, pero usted tenía como esa mesa y estaban como platicando, creo, para ese día, tenían como esa dinámica. Y yo digo, qué bonito es poder tener esa confianza con tu estudiante. ¿Cuánto se logra? Primero esa relación horizontal y luego darme cuenta si usted está en esto, está en otro, está en el celular, porque los estoy viendo a todos a la vez. ¿Me entiende? Entonces me siento en una posición estratégica, no enfrente, estratégica, pero no que nadie se me queda a espalda y a la vez estoy viendo en qué están todos. Hola, no es hora del celular, y entonces ya, ellos ya saben. Y yo logro ver la participación, veo quién nos participa para poder incluir. Pero eso es una orientación pedagógica que hay, ¿verdad? Hacer los círculos, los semicírculos. Ya de aquella fila, ya eso es la tradición, que no es mala. Por ejemplo, hay docentes que van a aplicar una evaluación y todavía sacan estudiantes del aula para poner la separación. Yo les digo a ellos, mire, ustedes no son prisioneros y yo no soy vigilante. Eso se llama fraude cuando nos estamos copiando. Tengo una frase fuerte, a veces digo yo les digo cuando estamos así platicando, muchachos, ustedes digan qué quieren. Si ustedes lo que quieren es que digan licenciados, es fácil. Hasta yo les puedo prestar uno de mis títulos para que lo escaneen y ustedes le ponen su nombre. Lo ponen en un cuadro y lo tienen en la casa y se quedan jugando en su teléfono, en su móvil. Pero si ustedes quieren ser profesionales del turismo, del derecho, de las ciencias políticas, interactuar en la sociedad, estudien. Porque lo otro es fácil. Hoy 1000 cosas hay para hacer un diploma, ¿sí o no? Y le pones hasta la inteligencia artificial tiene ahora, te da las fotos, mejorar tus fotos. Entonces no tenés que hacer otra cosa. Dentro de toda esta parte de la educación también tenemos que reconocer que existen estudiantes, no puedo decir con un intelecto alto, sino que son como excelencia académica. ¿Usted cómo cómo valora usted que la excelencia académica garantiza una vida? Siempre ser el excelente, siempre estar con altas notas. Creo de que los niveles el desarrollo del coeficiente intelectual se da con la práctica, ¿verdad? Vienen con un coeficiente intelectual, sí, unos mayores, que dice la psicología te lo dice. Sin embargo, tiene que ver mucho la responsabilidad, la dedicación, el empeño. Pero cuando hablamos de excelencia académica, no se debiese basar en un número, sino en el ser. Tu trabajo en el equipo, el trabajo, la solidaridad, la práctica de esos valores y van acompañados con la parte académica. Los chavalos tenemos una frase épica, porque no voy a negar que hasta yo la he utilizado, que es la parte de una nota no me define. Es que sí, una nota no te Pero define. he tenido también, he impartido con muchas personas que siempre ha tenido como la idea que ser excelencia académica, siempre estar con ser el mejor, te garantiza llegar a ser un buen profesional, te garantiza llegar a ser o tener una buena vida. Bueno, tal vez hay oportunidades porque aún en las mismas universidades para determinadas carreras, pues, si tenés, para optar a de X o Y carrera necesitas tener tal promedio, ¿verdad? Antes no era tan así. Antes tenías que hacer un examen, te hacían una evaluación
¿verdad? Y ahí vas a clasificar de acuerdo a esa evaluación, ¿verdad? Sin embargo, te ayuda. Lo cuánto te ayuda, pero lo cuánti te define. Qué fuerte. ¿Cuánto es el número? Y cuánti es la cualidad, la parte cualitativa del ser. De ser Del ser. tú como persona. Entonces, lo cuantitativo, el número te ayuda, pero te define el ser, la parte cualitativa. Y ahí caemos a lo que yo le estaba diciendo, porque yo he visto muchos profesionales exitosos, pero tienen una ética y para decirlo, no decirlo mal, sino que no tienen valores. Pero usted los va a ver, son personas exitosas que siempre estuvieron en excelencia académica. Y es aquí donde yo he tenido como que la confusión, porque miren, en mi caso en lo personal, yo viví como toda mi primaria y mi secundaria como excelencia académica. Mi golpe fue en la universidad. Yo caí en la universidad y ya mis notas bajaron y ahí empezaba como el pensamiento de si no soy excelencia académica no voy a lograr terminar mi profesión, no voy a poder llegar a ser alguien exitosa. Entonces, pero también entra aquí la parte de los valores. Entonces siento que esto ha sido como o sigue siendo como que un debate entre muchas personas, porque hay lugares que sí se basan a ¿cuánto es tu nota? ¿Cuánto es tu Claro. promedio? Fuiste excelencia y tal vez lograste ser excelencia, pero ¿qué hay de tus valores? Y ahorita en la secundaria, por ejemplo, las primarias, el padre de familia le hace un pleito al maestro si el chaval lo llega con menos de 90 y a lo mejor el chaval no lleva ni trabajos. Entonces, un número, vuelvo y repito, no te define. Y eso el joven sobre todo debe de aprender. Tal vez el niño todavía, pero es un proceso y el padre de familia, el docente debe estar Sí, porque consciente también de está eso. la parte de que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad y más algunos, no quiero decir, porque no se puede decir como mal, sino como algunos tienen un proceso más lento que otros a la hora de esos poder son los aprender. procesos de aprendizaje. No todo mundo aprende igual porque tenemos que tener en cuenta los tres tipos de auditorio. Tenemos el auditorio, el que es auditivo. Puede no estar viéndote y esté escuchándote. Entonces aprende escuchando. Tenés el visual, aquel que para poder aprender tiene que estar viendo la imagen, tiene que estar atento. Entonces, no escribe ni nada, sino que está atento, ¿verdad? Y tenés el kinestésico, que ese no importa el ruido que haya, que sea necio, que sea gantín, pero ahí aprende. Entonces, son tres tipos de auditorio que tenés en un aula de clase. El maestro lo tiene que entender y tenés que saber esa valoración, ¿verdad? Uno que no sé, pero este kinestésico no puede estar haciendo tanta bulla porque estorba al visual y al auditivo. Entonces hay que mantener los niveles de todos para que pueda haber un aprendizaje. O sea, hay unos que no estudian. Yo conozco una niña que de verdad vos le das la idea y te hace un discurso de 4 o 5, es memorística. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, estaba preparando yo unos grupos de estudiantes para los concursos de oratoria. Yo decía, no se lo aprendan de memoria, porque cuando las cuestiones se aprenden totalmente es memorístico, pero existe el aprendizaje memorístico. Resulta que se te da una palabra y se te fue todo. Entonces, pero yo conozco esta niña que, hombre, 5 páginas y para, Yo le decía, bájale el gas, le decía yo, bájale un poquito, porque muy buena expresión, muy buen tono de voz, muy buen vocabulario, pero es memorística. Entonces, lo que le pierde es esto. Pierde la naturalidad porque creo yo que hay una lucha interna. Si mejor lo digo rápido, se me puede olvidar. Entonces solo la bloquea. Pero pues gracias a Dios nunca le pasó y es excelente, chaval, excelente. Y hay otros que son excelentes con ese mismo nivel y te pueden hacer una lectura magnífica y leen. Les digo yo a mí, hay personas que me decían, pero estás leyendo, ¿cómo haces para no, que uno se dé cuenta que estás leyendo? Pero estoy leyendo, porque es la visión, es la práctica que tenés de esto. Entonces, el promedio no define, ayuda, pero no define. Tu promedio no va tu excelencia académica no va a definir nada
en lo que respecta a tu vida o tu éxito. Que no es hoy en un alto nivel, no es esa la realidad. Te dicen, excelencia académica lo que tienes es un número y vas a platicar, vas a conversar con ese estudiante o llega a otro nivel académico y no, como decimos en un nicaragüense, no da la talla. No da la talla. Profe, yo quiero agradecerle por este espacio que nos dio, lo bonito y lo que nos dio a conocer, porque son conocimientos únicos y hasta yo, que yo la estoy escuchando, yo me emocioné. Yo le quiero agradecer porque de su agenda tuvo este espacio con nosotros para compartir de su conocimiento, de su vida, un poco de la historia. Sin embargo, para cerrar este capítulo el día de hoy, me gustaría que a todos nos diera un consejo de vida, que nos quedara marcado para nosotros. Bueno, yo también agradecer la oportunidad a ustedes y decirles que la vida, las oportunidades en la vida están. Cada quien las aprovecha de su propia conciencia, de su propio valor y su propio interés. Que todo en la vida es difícil. Las cosas no están, como decimos, a la orden del día, pero si querés, tenés que luchar y tenés que alcanzar. Y sí se puede hacer esos distintos roles que hoy la sociedad te exige, que hoy el medio te lo exige, que la familia, y podés hacerlo de la mejor manera posible. Que no son perfectos, no hay perfección porque perfecto solo Dios. Pero es muy, muy importante el saber reconocer nuestras limitaciones, yo normalmente digo nuestras luces y nuestras sombras, valorarse, autoestimarse, quererse. Nadie te va a querer más que ti misma o mismo, ¿verdad? Ser varón, pero a la vez reconocer en esto debo de cambiar, en esto hay que mejorar. Esa es una lucha personal que nadie te la va a poner. Eso lo tenés que asumir, asumirte como sos, con tus luces y con tus sombras. No hay ser totalmente perfecto ni ser totalmente imperfecto. Todos tenemos algo que dar, pero mucho que recibir. Y una vez más, muchísimas gracias. Gracias, qué emocionante este consejo y espero que todos los que nos están viendo logren captar porque esto es un consejo para toda nuestra vida. Y así nos despedimos este podcast y los espero ver en el próximo capítulo. Te conecta, siente la vibra. Vivencias únicas que siempre te inspiran. Historias reales, consejos que activan la vida universitaria. Aquí se vibra. Real life, aquí todo es real. Con risas, entrevistas y flow natural. Prepara para aprender y gozar. En Vícula experiencia es brutal. Sube el volumen.